vamos y volvemos a compartir pantalla del... Sí, nos hemos quedado acá y dijimos que, ¿qué sucedía cuando delta X tendía a 0? Como tengo el límite de un producto, es el producto de los límites. Fíjense que acá, en la primera, en la g de x, yo no tengo nada de delta x. O sea que el límite de la g de x no depende de la variable del límite. G de x no tiene delta x. G de x es constante respecto a delta x, o sea que el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x me va a dar g de x, porque es una constante. Por cuando hago el límite, cuando delta x tiende a 0 de toda esta expresión, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Sería f' de x. ¿Sí? La derivada de la función f se expresa de esa manera. Vamos con el segundo término. El límite del primer factor, ¿cuánto me daría? Bueno, acá sí tengo delta x, o sea que esto no es constante respecto a delta x. La x sí es constante respecto a delta x, pero delta x no. Si delta x tiende a 0, esto tiende a 0. Quiere decir que acá tengo x más algo que tiende a 0, todo lo que está en la imagen, adentro, perdón, en este paréntesis, me da x. O sea que esto que tengo acá me da x. ¿Sí? Y acá tengo el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x sobre delta x. ¿Qué es eso? La definición de derivada de la función g. Recuerden que todo esto venía de h' de x, que era f por g' de x. Entonces vamos a volver a escribir. ¿Qué es lo que me queda acá? Que f de x por g de x, yo quiero saber cuánto me da derivado esto, y en definitiva me da todo esto, que yo lo voy a poner al revés, voy a poner el segundo término primero, por g' de x, y el primer término de arriba lo voy a poner después, y lo voy a cambiar un poquito el orden. ¿Qué cambios hice acá de orden de arriba? Lo siguiente. El segundo término lo puse como primer término, textual. Y el primer término acá lo puse como segundo término, cuando volví a escribir la expresión. Y como el orden de los factores no altera el producto, hice eso. ¿Sí? Puse el segundo factor primero y el primer factor segundo. En consecuencia, ¿a qué es igual la derivada del producto? Ya no es, la derivada de f por g no es f derivada por g derivada. Acá nos cambiaron un poco todos los parámetros, ¿sí? ¿A qué sería igual? Sería igual. No, vamos a dejar como estaba, así se lo aprenden mejor. Lo vamos a dejar como estaba, ¿sí? Vamos a dejar el primero como primero, pero le voy a cambiar así. Voy a poner f' de x por g de x. Vamos a alterar el orden de los factores. Y el segundo lo voy a dejar así. F de x, como está. Entonces esto va a estar la regla máxima que dice lo siguiente, que esta x no tiene por qué quedar arriba. Voy a volver a copiarla, ahí ahora sí. Dice que la derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Eso es lo que me dice la regla. ¿Qué pasaría si yo tengo tres funciones? F por G por H de X. Esto me va a dar a qué cosa, igual a qué. Bueno, cuando tenga tres, fíjense que derivo uno y dejo la otra tranquila. Y después, la que derivé antes no la derivo más y derivo la otra. Bueno, acá es lo mismo. Acá sería la derivada de f por g de x y por h de x sin derivar. Como ya derivé la f, ahora digo la f sin derivar por la g derivada por la h sin derivar, más la f y la g sin derivar, porque ya las derivé, por la h derivada. Esa es la regla por si tuviera tres funciones. Si tuviera 50 funciones, el producto de 50 funciones, y quisiera derivarlas, ¿qué hago? Bueno, hago la derivada de la primera y todas las otras 49 sin derivar, más la primera sin derivar, la derivada de la segunda y todas las otras 48 sin derivar.
más la primera y segunda sin derivar, la derivada de la tercera y todas las otras 47 sin derivar. ¿Sí? Y así sucesivamente. Voy derivando una y voy dejando todas las otras constantes alternativamente. Esa es la derivada de un producto. Podemos poner un ejemplo, no tenemos muchos, pero ya vamos a ver si podemos hacer algunos más. Bueno, podría poner la misma que hice antes, ¿sí? Que sea que por ejemplo tengamos f de x, ahora seno de x por logaritmo natural de x. ¿Cómo me quedaría la derivada de esto? Me va a quedar la derivada de x, ahí tengo un producto, ¿sí? F es el producto del seno por el logaritmo, o sea que tendría la derivada del seno, que me daba coseno, por el logaritmo sin derivar, más el seno sin derivar por la derivada del logaritmo que me da 1 sobre x. Y ahí habría terminado la derivada. Bien. Perfecto, no sé si entendieron, si quieren preguntar algo. Se entendió por ahora. ¿Entendió? Sí, aparte de que sería muy Sí. largo y Matías dice que así son los exámenes y la señorita Estefanía dice que los va a probar a todos porque son angelitos y Rocío dice jaja, quiso ver si no hablamos mal de él, no sé de quién, de mí o de Matías. No, de Matías. De Matías. Matías dice jajajaja y Franco dice estoy yo, digo hola, hola Franco. Perfecto, bueno, ahí tenemos. Vamos a cancelar esto y vamos a continuar. Y tendríamos que ver después de esto, que acabamos de ver, que es la derivada del producto, que funciona de esta manera y que después con Matías algún día van a hacer un montón de... Esto está en el apunte, de hecho, y está explicado, y hay un ejemplo, está lo de la derivada de 3 también. Vamos a ver antes de ver la derivada de un cociente, está el mismo ejemplo en el apunte que yo acabo de poner recién, del seno por el logaritmo. Antes de ver la derivada de un cociente, hay un caso muy particular, de un producto muy particular. Vamos a poner caso particular. ¿Qué habla cuando yo tengo una función de este tipo? Si yo tengo una función que es igual a una constante por otra función, ahí tengo también el producto de dos funciones porque k es un número, sí, una función constante, pero es una función en definitiva. ¿Cómo me queda la derivada? Ustedes saben que la derivada de la función constante me daba 0. Entonces tengo la derivada del primer factor es 0 por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo, que sería g' de x. ¿Cuánto me da esto? El primer término me da 0, 0 por g de x, todo 0. Me queda k por g' de x. Entonces, en el caso particular de que el primer factor sea una constante, yo he probado que la derivada es la constante por la derivada de la función del segundo factor. O sea que puedo aplicar la regla que vimos recién, pero si aplico esta va a ser mucho más rápida para poder llegar a destino, ¿sí? A calcular la derivada de un producto en el caso particular de que tenga una de las dos funciones sea una función constante. Bueno, vamos a derivar un poquito vamos a hacer la derivada de un cociente, que ahí vamos a tener problemas para ver la deducción nada más. Entonces vamos despacio con la derivada de un cociente, que cómo lo hacemos. Vamos a plantear que tengamos dos funciones f y g como antes, eso es todo igual, y vamos a plantear una función que sea h de x, tal que h de x sea f de x dividido g de x. Esa es la h de x. Entonces, queremos ver si yo quiero derivar la función h,
vamos a ver h' de x, esto no va a ser otra cosa que todo lo que tengo ahí, f de x dividido g de x, y todo esto derivado, ¿sí? No sé si es distributiva la derivada del cociente, pero sé que va a suceder eso. Y h de x también va a ser lo mismo que antes, ¿sí? Si tengo h en 1, va a ser f en 1 sobre g en 1. Si tengo h en 5, va a ser f en 5 sobre g en 5. Si tengo h en a más b, va a ser f en a más b dividido g en a más b. Tendría que aclarar, que yo lo aclaré en el apunte seguramente, ¿sí? Que para todos estos casos, voy a poner acá arriba, g de x, o sea, la vamos a pedir distinto de 0 porque está en el denominador. Ahí tengo eso. Y sí, lo que voy a notar es que si yo tuviera, por ejemplo, que calcular h de x más delta x, esto no sería otra cosa que f de x más delta x dividido g en x más delta x. Ahí estamos. ¿Sí? Cada vez que vea x en la h, voy a reemplazar la f en la g por x, pero cuando tenga un valor, una variable o un numerito distinto de x, voy a ir reemplazando todas las x por el mismo valor. Bueno, ahora vamos un poquito con la definición de derivada, que la voy a copiar de acá arriba. Así no tengo que volver a copiarla yo, escribirla. Vamos a poner acá. Recordando que g de x más delta x también tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo va a quedar esto? Sabiendo que h de x más delta x, para este caso particular, vamos a poner límite primero, límite cuando delta x tiende a 0 de, voy a poner todo lo que tengo ahí, acá voy a tener h de x más delta x, no es otra cosa que también un cociente, que es f de x más delta x dividido g de x más delta x. Todo esto menos h de x, que es f de x dividido g de x. Y acá abajo me queda en el denominador delta x. Bueno, trabajar con esta expresión se me va a complicar bastante, ¿sí? Yo voy a tener que tratar de hacer unas cuantas rectificaciones para poder trabajar tranquilo con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Primero lo que vamos a hacer es tratar de sacar denominador común g de x por g de x más delta x. O sea, voy a tratar de resolver el numerador, tengo dos expresiones algebraicas y como dos fracciones, y voy a tratar de resolver esa resta que aparece ahí. F de x más delta x sobre g de x más delta x menos f de x sobre g de x. Cuando yo quiera hacer eso, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Voy a venir acá. Voy a trabajar solamente con esto, ¿sí? Les voy a poner a lo que es igual, control C, control V. ¿Cómo me quedaría? Ahí está. Lo primero que haría, voy a poner el denominador del numerador. ¿Qué me quedaría como denominador común? G de x por G de x más delta x. Bien. Perfecto.
Entonces saco denominador común. Cuando yo saco denominador común voy a tener, puedo poner g de x más delta x por g de x, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. Cuando hago esto, dividido esto, me queda g de x. O sea que arriba me va a quedar f de x más delta x por g de x. Menos, cuando divido todo esto por g de x, me va a quedar g de x más delta x. Me queda f de x por g de x más delta x. Bueno, todo eso es lo que me da el numerador, ¿sí? Todo eso es una vez que yo opero con el numerador. Voy a poner ahora ese resultado, lo que tengo acá. Lo vamos a poner acá. Y ya sabemos que todo esto que está acá arriba nos da esto. Lo voy a poner ahí. Ahí estamos. Bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y puedo resolver esa expresión ahí como una especie de cociente donde tengo esto dividido esto. Ustedes saben que en la escuela primaria, cuando ustedes dividían fracciones, ¿qué hacían? Si yo dividía una fracción por un número, era como una multiplicación, ¿sí? El numerador lo dejaba como estaba y lo multiplicaba por 1 sobre la otra fracción, por el recíproco del denominador. O sea que esto me va a quedar exactamente igual, como yo lo tengo, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 1 sobre delta x. Por 1 dividido delta x. Ahí estamos. No me hizo quedar. Vamos a poner por 1 sobre delta x. Voy a poner así me va a tener que quedar. Bueno, no me quiso quedar. Me quedaría una cosita así. En realidad después, cuando yo opere esto, me va a quedar un producto de fracciones. Voy a tener esto por 1, me va a quedar esto. Y este delta x, en definitiva, lo voy a tener acá abajo, ¿sí? O sea que el delta x me va a quedar en el denominador. Bueno, se me fue todo. El delta x, dijimos, me va a quedar en el denominador. Pongo ahí. Si alguien quiere preguntar algo, me dice. Bueno, esto sigue siendo indeterminado seguramente, es todo un problema. ¿Y cómo vamos a hacer para trabajarlo? Lo que voy a hacer de ahora en más, a esta misma expresión, le voy a sumar y le voy a restar, le voy a sumar f de x por g de x y le voy a restar f de x por g de x, ¿sí? De manera tal que suma y resta la misma expresión, la igualdad no se altere. Lo que vamos a hacer después, yo voy a trabajar con esto así tal cual está, lo voy a hacer medio rápido para no aburrirme yo y no aburrirlos a ustedes. Entonces, lo voy a volver a copiar aquí abajo. Ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar, dijimos, estos dos términos, ¿sí? Al hacer este agregado, puedo sacar factor g de x en los dos primeros, ¿sí? Así que me va a quedar esto, esta g de x se va, la saqué como factor común, hice un factor común por grupos, y ese otro g de x también se va a ir, así que lo sacamos directamente. Y acá saco de factor común f de x, así que tendría una cosa así, sacamos factor común f de x, me va a quedar algo así. Bueno, no me deja, ahí está, ahora sí. Dijimos que sacamos este puntito,
ya salió, esto salió el f de x afuera. Bueno, fíjense que me va a quedar. Estos dos elementos los voy a sacar de acá. ¿Cómo los voy a sacar? Los voy a expresar de otra manera. Voy a decir, en vez de tenerlos ahí, los voy a poner acá. Los voy a separar de manera tal de no alterar la igualdad. Voy a tener 1 dividido, y acá voy a poner g de x por g de x más delta x. Estoy haciendo de manera tal de que esto ya no esté acá, pero fíjense que sigue quedando lo mismo, g de x por g de x más delta x por delta x. O sea que tengo exactamente lo mismo. Es por una cuestión de comodidad, porque yo ahora sé que el límite lo voy a poder resolver, ¿sí? Sé que el límite de una suma, de un producto, de un cociente es distributivo. Cuando yo calculo este primer límite, en el apunte está paso a paso, yo acá lo hago más rápido, porque si no, no termino más. Cuando delta x tiende a 0, este g de x, es constante respecto a delta x. O sea que todo esto es una expresión constante respecto a la variable del límite. Entonces, ese primer límite me va a dar 1 sobre g de x. Ahí está. Este primero me da 1 sobre g de x. ¿Sí? Por ¿cuánto me queda g de x más delta x cuando delta x tiende a 0? Y cuando delta x tiende a 0, esto tiende a 0, x más algo que tiende a 0 me da x, me sigue dando g de x. ¿Sí? Ahí ya resolví el límite. Ahora me voy a calcular el límite de todo esto. Es como que de esto lo voy a volver a copiar acá abajo y lo voy haciendo por tramos. Lo copio. Abajo. Voy a pasar todo para abajo, así se ve todo. Ahora sí. Bueno, entonces dijimos, esto ya es como que lo resolví. Ya eso que estaba ahí arriba, tac, lo voy a sacar. No lo tendría que sacar, pero para sacármelo de encima. Vamos a tratar de resolver el límite de todo esto que me queda. Esto después lo voy a borrar porque así no estaría bien. Esto no es igual a esto. ¿Cómo me quedaría? Fíjense, g de x es constante respecto del límite. O sea que ahí tengo otra vez que todo me queda en el numerador. O sea, voy a tener de todo ese numerador, voy a tener g de x primero. Después voy a tener f de x más delta x, acá era menos, no era más, ahí me equivoqué yo. Después lo rectificamos, ¿sí? Menos f de x sobre delta x, ¿qué es lo que me va a quedar ahí? Me va a quedar f' de x. Si yo saco este g de x, sabiendo que cuando delta x tiende a 0 me da 0, lo que queda acá es f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Es la derivada de f', ¿sí? Menos. Arriba. Profe, una pregunta. Sí. Ahí donde sacó el más al f de x, ¿no quedaba el más porque la ¿Te parece que había sumado y restado? sí, tenés razón, me parece. A ver, Sí, sumé y resté. Ahora vamos a revisar. sumaste, sí. Sumo y resto. Si yo sumo y resto, está bien, me va a quedar el más. Más, Entonces, sí. está bien, no, pero ¿sabes qué? Tendría que haber agrupado así. Tendría que haber puesto menos, más. Ah, Al revés. Esto daría lo mismo porque el negativo y el positivo se me van a anular. Entonces, cuando llego acá, me va a quedar menos, pero este me va a quedar más. claro. Vamos a ver. Cuando yo saque factor común f de x me va a quedar, sí. Si saco factor f de x, me queda g de x menos g de x más delta x. Está bien. Hasta que estamos. Lo puse al revés. Y acá
podría sacar factor común para que me quede. Puedo sacar, ya lo voy a hacer aquí. Esto es más. Voy a sacar de este más, voy a sacar factor común menos f de x. Entonces me va a quedar g de x más delta x menos g de x. Lo puse al revés. Lo que dice acá, como este es más, saco menos de factor común. Entonces este me queda positivo y este me queda negativo y los pongo al revés. En definitiva, si ustedes analizan, f de x es constante respecto al límite. Y acá me queda g de x más delta x menos g de x sobre delta x, me queda la derivada de g. O sea que me quedaría todo esto. Acá abajo me queda 1. Entonces, ¿qué me queda como la derivada de un cociente? Me queda f' de x por g de x menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. En definitiva, la derivada de un cociente yo la puedo escribir mucho mejor, mucho más fácil, como f de x dividido g de x derivado va a ser igual a ¿qué? Tendría estoy haciendo cualquiera. Me va a quedar un paréntesis, eso es lo que quiero poner. Sería f' de x por este que está acá por g de x sin derivar menos f de x sin derivar por g de x derivado y todo esto dividido g al cuadrado de x. Ahí lo tengo. O sea que la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y eso sería la derivada de un cociente. Si quieren preguntar, yo con mucho gusto escucho. Sí. Eso es ley, digamos, te queda siempre la resta arriba, ¿no? Siempre me queda la resta. Y siempre me queda primero la derivada del numerador. O sea, el término que es negativo tiene el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Sí, es siempre ley eso. Acá está hecho mucho más paso a paso, ¿sí? Está hecho todo paso a paso y está aclarado que sumo y resto esta expresión. Primero la resto y después la sumo. Y todas las distribuciones de límites y demás están hechas paso a paso en el apunte. Profe, esto al final no se piden demostraciones. Sí, esta sí. Esta sí. Esta, la otra, la que yo le digo que no, no. Está bien. Esta sí, estas tres sí, así que las van a tener que estudiar. Había unas reglas mnemotécnicas para aprender, será que era la primera por la segunda y la segunda por la primera. Claro, las reglas mnemotécnicas son derivada del numerador por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Está acá escrito. Bien. Lo tienen en el apunte. Bueno, antes de seguir, quisiera charlar un poquito respecto a lo que hablamos hoy en una reunión de cátedra. Está bueno. Respecto a los parciales, ¿sí? Primero que nada, no se sabe, porque como hay tanta información por televisión complicada, voy a ver el chat porque parece que está el rojo vivo este chat. Cuando yo doy clase los lunes no hablan tanto en el chat. El tema es así, por las dudas, para que no me vienen las malas noticias, Rocío, no te creas. El tema es así. No hay nada definido, para nada. La mayoría de los docentes quieren tomar los parciales en forma presencial y no en forma virtual, porque se pueden copiar, etcétera, etcétera. O sea que por ahora no se van a tomar parciales. Vamos a tener una reunión en agosto y vamos a decir qué sucede en función de cómo evolucione el tema de las restricciones de encuentros, ¿sí? Pero se cree que hasta septiembre, octubre la facultad no va a abrir. De todas maneras, vayan estudiando, porque en cualquier momento, si nos avisan que hay parciales, yo les puedo dar un mes de gracia, como para que
a partir del aviso estudien tranquilos, pero vayan estudiando y practicando, ¿sí? De todas maneras, yo a los que vienen a clase o a los que conozco, no los voy a dejar libre si más o menos demuestran tener algún conocimiento mínimo. Después van a tener que rendir el examen final. Profe, Como en matemática discreta, exactamente. Decime. disculpe. No, por favor. En caso o sea, de no haber parcial ahora, en la fecha que haya parcial, ¿se va a tomar una especie de globalizador, todo junto o algo así? Todo lo que dimos. Y yo no tomaría globalizador porque son muchos temas. En el supuesto caso, yo cortaría hasta en límite y continuidad. Después lo podemos negociar, pero es un año muy atípico, no les podría tomar todo junto, porque si yo le agrego a lo que vimos hasta antes de derivada, agrego derivada, aplicación y llegamos a ver integrales y demás, se van a volver locos. No, Claro. haríamos como una especie de primer parcial y con eso regularizaría. Salvo que vamos a la actividad, entonces haríamos ese parcial y después haríamos otro más, pero totalmente separado y con un tiempo importante como para que puedan aprobar, ¿sí? Y después, en diciembre, todo esto hablamos de que si vuelven las actividades, ¿no? Que si podemos hacer los parciales. Después en diciembre les puedo tomar un recuperatorio para que regularicen y si no un globalizador o un parcial recuperatorio también en febrero o marzo. Sobre todo en febrero sería, ¿sí? Para que puedan regularizar. O sea, la idea es que por lo menos puedan llegar a regularizar. Los que vienen, que son 13, supongo que si estudian un poco van a regularizar. Después, bueno, les va a hacer muy cuesta arriba el final porque es un año atípico, yo no sé qué seguimiento tienen ustedes. Matías creo que le subió unos parciales, me parece. No, Mati, poneme en el Zoom, en el chat, en todo caso. Creo que le subiste a los chicos. Sí, profe, nos lo subió la semana pasada. Exacto, porque yo lo vi en el Classroom. Bueno, ahí tienen para practicar. Y si quieren un día fuera de la clase, podemos hacer un primer parcial, o sea, podemos, qué sé yo, después de las vacaciones, si ustedes se ponen a estudiar, podemos hacer un primer parcial virtual de simulacro, de prueba, o sea, no vinculante, o sea, esa nota no estaría vinculada a la regularidad ni a ningún tipo de concepto, simplemente si ustedes quieren practicar, ¿sí? O sea, traten de hacer, en todo caso, estos parciales que les dio Mati, ustedes, y después me los pueden mandar para que yo los corrija. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Sí, Leandro. El trabajo práctico que subieron al Classroom, ¿eso también vale para la regularidad? Claro, aparte de los parciales, sí, les pedimos el trabajo práctico. A lo mejor se les hace un poco cuesta arriba porque al no estar en el sistema presencial es más difícil explicar las cosas, pero sí, la idea es pedirlo. La idea es todo es si volvemos a las actividades, ¿no? Aunque bueno, eso lo pueden mandar por mail. Pero si pueden ir tratando de hacerlo y preguntar, ahora que tienen tiempo, los que no trabajan, sería interesante.